Hola, hoy vamos a meternos a fondo con unos textos que la verdad plantean una idea bastante radical, esto de la salvación como un regalo, totalmente de Dios. El material que tenemos son extractos de Todo por gracia, que es una traducción al español hecha por Alan Román del clásico de C.H. Spurgeon, y el meollo del asunto es este: ¿cómo puede ser que Dios nos acepte así? Gratis total, sin que nosotros pongamos nada de nuestra parte. Vamos a ver cómo Spurgeon desmenuza esto de la justificación, la fe y el arrepentimiento. Exacto. ¿Mm? Basándose en estos escritos, claro. La idea de esta charla es pillar las ideas clave que presenta el autor, que entendamos no solo qué dice, sino por qué es tan importante, ¿no? Y mira, para empezar fuerte, una frase que ya te hace darle vueltas. Dios justifica al impío. Vale. A ver, vamos a desgranar esto. ¿Qué significa realmente, según Spurgeon, que Dios declare justo a quien, pues, no lo es? Exacto. Esa frase de Romanos 4:5 es el punto de partida y es, como dice Spurgeon, sumamente extraordinario. Va totalmente en contra de nuestra lógica humana, ¿sabes? Que siempre pensamos que la justicia hay que ganársela o demostrarla. Claro. Aquí, impío. Pues se refiere a la persona que vive de espaldas a Dios, que no cumple sus normas, un pecador, básicamente. Y la idea central es que Dios no anda buscando una bondad previa en nosotros para aceptarnos. Claro, porque, según los textos que él maneja como Romanos 3, no hay justo, ni siquiera uno. Nuestras supuestas justicias son como trapos de inmundicia. Eso es. Entonces, si por naturaleza nadie es bueno, ¿a quién va a justificar Dios? Precisamente, ahí está el quid. Spurgeon argumenta que Jesús no vino a buscar gente ya justa, sino a crear justicia en quienes no la tienen. Dios no actúa como un juez de aquí que declara inocente a alguien que ya lo era. Es más bien como un acto creador. Hace justo al injusto. Vaya. Es un regalo divino, de verdad. No es un reconocimiento de méritos humanos. Por eso el propio Spurgeon se queda maravillado de que Dios lo justificara a él, sintiéndose totalmente indigno, ¿sabes? Y esto, fíjate qué curioso es lo que hace que el mensaje sea tan accesible, ¿no? Totalmente. Si Dios justifica al impío, al que no se lo merece, entonces nadie se queda fuera por no ser suficientemente bueno. La puerta está abierta para cualquiera que se vea reflejado ahí. Exacto. La lógica es aplastante. Solo los enfermos necesitan médico, ¿verdad? Y solo los culpables necesitan perdón. El Evangelio visto así existe precisamente porque somos pecadores. Jesús vino a buscar a los perdidos. Entiendo. Por eso Spurgeon insiste tanto en venir a Dios tal cual eres, con toda tu carga, con tus pecados, tus imperfecciones. Como esa historia del pintor que quería retratar al barrendero sucio, no al que ya se había lavado. Esa misma. Tal cual, Dios te recoge en tu peor momento. Vale. Pero si Dios justifica al impío, surge una pregunta. Gorda. ¿Quién tiene la autoridad para hacer algo así? Y aquí Spurgeon es tajante. Dios es el que justifica. Solo Él. ¿El razonamiento es? Bueno, es lógico si lo piensas. Si el pecado es sobre todo una ofensa contra Dios, Claro. pues solo Él, que es la parte ofendida, tiene la potestad de perdonar, de justificar. Cualquier otra cosa un sacerdote en nuestras buenas intenciones, pues se queda corta. Entiendo. Y la justificación que da Dios es perfecta, completa. Borra el pecado de tal forma que Él mismo dice, no me acordaré más de tus pecados. Es un borrón y cuenta nueva total. Y esto lleva a algo enorme, la certeza. Si es Dios mismo quien te declara justo, ¿quién puede acusarte? ¿Quién te condena? Nadie. Esto, según Spurgeon, es la fuente de una paz profunda, que va más allá de la ansiedad de si hemos hecho lo suficiente, si hemos cumplido. Él mismo cuenta que sintió esa justificación como un fogonazo al confiar en Cristo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿sabes? A ver. Porque choca frontalmente con cualquier intento nuestro de justificarnos por lo que hacemos, por nuestras obras. Eso siempre dejaría una duda, una inseguridad. ¿He sido bastante bueno? ¿He cumplido lo suficiente? Siempre estaría ahí esa vocecilla. Sí, es verdad. En cambio, la justificación por gracia, que recibes por la fe, ofrece un descanso, una seguridad, que las obras nunca podrían dar. Es cambiar el fundamento por completo. Pasas de tus esfuerzos a la obra de Cristo y a lo que Dios dice de ti. Pero, claro, aquí viene la gran tensión.
algo que al propio Spurgeon, según cuenta, le costó pillar. ¿Cómo puede un Dios que es pura justicia declarar justos a los culpables? Parece que se contradice a sí mismo, ¿no? ¿No estaría, digamos, comprometiendo su propia justicia? Esa es la pregunta del millón, sí. Y la aborda citando Romanos 3. La respuesta que da la teología cristiana clásica y que Spurgeon explica muy bien es la doctrina de la expiación por sustitución. La sustitución. Sí. La idea es que Jesucristo, el Hijo de Dios, de forma voluntaria, tomó sobre sí mismo nuestro pecado, el de todos, y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Actuó como nuestro representante. ¿Como un segundo Adán? ¿Sería algo así? Si la caída del primer Adán nos afectó a todos, Exacto. la obediencia y el sacrificio de Cristo pueden beneficiar a los que se unen a Él por fe. Exactamente esa es la idea. Al cargar con nuestro pecado y morir en nuestro lugar, Cristo satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Spurgeon llega a decir algo muy fuerte, que la muerte del Hijo de Dios inocente demostró la justicia de Dios y la gravedad del pecado de una forma mucho más clara y contundente que si toda la humanidad hubiera sido condenada. ¡Qué afirmación! Sí, porque el castigo recayó sobre alguien de valor infinito. Entonces, si la justicia ya ha sido, digamos, satisfecha en Cristo, Dios puede ser a la vez justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ya no hay contradicción. Correcto. Puede perdonar libremente, porque la deuda ya está pagada. Por otro, Eso es. Y el acceso a este perdón, a esta justificación, es por medio de la fe, que aquí, ojo, no es un mérito. no es otra obra más. Para nada. Es la confianza plena, total, en lo que Cristo hizo por nosotros. Es apoyarte en su obra, no en la tuya. Y aquí Spurgeon se pone muy personal, ¿eh? Dice que esta es su única esperanza. La única. Entendido. A ver, la justificación. Acto de Dios, basado en Cristo, nos declara justos aunque no lo seamos. Recibido por fe. Vale. Pero surge otra cuestión, muy práctica. De acuerdo, soy declarado justo, pero sigo luchando con el pecado cada día. Siento esa vieja naturaleza tirando de mí. ¿Cómo trata Spurgeon esta tensión? Es una tensión muy real, ¿eh? Y muy común. Spurgeon explica que la obra de Cristo no solo quita el castigo del pecado, eso es la justificación, Ajá. sino que también está destinada a romper su poder en nuestra vida. Eso es la santificación. Y finalmente, eliminará su presencia, la glorificación. O sea que la justificación, sin un proceso de cambio interior, pues se quedaría coja. ¿Y cómo se produce ese cambio, esa ruptura del poder del pecado? ¿Cómo funciona? Aquí introduce la idea de la regeneración, el nuevo nacimiento. Cita Ezequiel capítulo 36, donde Dios promete quitar el corazón de piedra y dar un corazón de carne. Y fíjate en quién actúa. Yo daré, yo quitaré. Es Dios quien lo hace. No es algo que podamos fabricar nosotros. Usa una ilustración muy gráfica, la del cerdo, que por mucho que lo laves vuelve al barro porque es su naturaleza. Esa. Es genial. Dice que lo que hace falta es cambiar la naturaleza del cerdo. Exacto. Y de igual modo, argumenta él, Dios nos da una nueva naturaleza a través del Espíritu Santo. Y esa nueva naturaleza empieza a desear lo bueno, a odiar el pecado, cambia la dirección de nuestros deseos. ¿Y este cambio tan radical, cómo se recibe? Pues de nuevo, al confiar en Jesús, no se trata de esforzarse más en ser bueno por nuestra cuenta, ¿sabes? Ya. Sino de confiar en que Dios cumplirá su promesa de transformarnos desde dentro cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Entonces volvemos a la fe. Siempre volvemos a la fe. Ya hemos dicho que es el medio para recibir la justificación, la transformación. Pero, ¿qué es exactamente esta fe, según Spurgeon? A veces parece algo etéreo. Sí, puede parecerlo. Él la descompone de forma muy práctica en 3 partes: conocimiento, creencia y confianza. Primero, necesitas saber qué creer. El mensaje del Evangelio. Cristo, su muerte, su resurrección. Eso es conocimiento. ¿Vale? Luego, necesitas aceptar que ese mensaje es verdad, que es cierto. Eso es creencia. De acuerdo. Pero el paso clave, el que de verdad salva, es la confianza. Apoyarte personalmente en Cristo. Depender de Él. Entregarte a Él como tu Salvador y tu Señor. Ese es el núcleo. O sea, no basta con saberlo o asentir con la cabeza. Hay que dar el paso de confiar de verdad, como comer, no solo analizar los ingredientes de la comida. Exacto. Muy buena analogía.
Usa varias imágenes él también para explicar esa confianza activa. Dice que la fe es como el ojo que mira a Cristo, Ajá. la mano que se agarra a Él, la boca que se alimenta de Él, o como la confianza normal y corriente del agricultor que siembra esperando la cosecha, o del comerciante que confía en su banco, o del ciego que confía en su guía. Es un acto de dependencia, de entrega. Y un punto que a mí me parece muy, muy consolador es que no hace falta tener una fe perfecta o gigantesca. Dice que una mano temblorosa puede recibir el regalo igualmente, que una fe como un grano de mostaza es suficiente. Sí, totalmente. Porque el poder no está en la calidad de nuestra fe, está en el objeto de nuestra fe, en Cristo mismo y en la gracia de Dios. La fe es solo el canal, ¿entiendes? El conducto. No hay que convertir la fe en una nueva obra, en otro mérito. La clave es mirar a Jesús, no a cómo de bien estamos mirando nosotros. ¿Y por qué crees que Dios eligió específicamente la fe como el vehículo para recibir la salvación? Spurgeon da varias razones. Primero, dice que la fe, por naturaleza, es receptiva. Es como una mano vacía que recibe un regalo. No lo gana, no lo merece, solo lo acepta con humildad. Vale. Y esto asegura que toda la gloria sea para Dios. Excluye cualquier tipo de jactancia humana, ¿no? Claro. Segundo, la fe une a la persona con Cristo. Crea una conexión vital. Tercero, la fe de verdad, pues mueve a la acción. Obra por amor, motiva un cambio de vida. Y finalmente, produce paz y gozo en el corazón. Entendido. Ahora, vayamos a un sentimiento que seguro que mucha gente experimenta al oír todo esto. La sensación de incapacidad. Suena muy bien, pero yo no puedo creer así. No consigo arrepentirme lo suficiente. No puedo dejar este pecado. No controlo mis malos pensamientos. ¿Qué le dice Spurgeon a alguien que se siente así tan débil? Este es un punto crucial, de verdad. Él asegura que el plan de salvación está diseñado precisamente para los débiles. Cita Romanos 5:6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Débiles e impíos. Exacto. La debilidad no es un obstáculo para la gracia, es la condición misma para recibirla. No vienes a Cristo porque seas fuerte, vienes porque eres débil y le necesitas. ¿Y cómo se aplica eso a esas incapacidades concretas? Por ejemplo, a quien sienta que no puede arrepentirse como debería, que no siente suficiente dolor por su pecado. Argumenta que el verdadero arrepentimiento no es tanto una emoción que tengas que forzar, sino un cambio de dirección. Volverte del pecado hacia Cristo. Y la mejor manera de obtener ese arrepentimiento, mirar a Cristo, contemplar su amor, su sacrificio. Eso es lo que produce el dolor por el pecado y el deseo de cambiar. No intentas fabricar arrepentimiento desde dentro. Miras a Cristo para recibirlo como un regalo más de su gracia. ¿Y si la lucha es con la incredulidad misma? Quiero creer, pero es que no puedo. Pues, de nuevo, la fe no es un esfuerzo titánico de nuestra voluntad. Es, en esencia, aceptar lo que Dios dice sobre su Hijo, aceptar su testimonio. Y si sientes que no puedes, la solución es la misma: mirar a Cristo, pedirle ayuda a Él. Recordar que la fe no es el Salvador, Cristo es el Salvador. La fe es simplemente mirar al Salvador. Entiendo. Incluso habla de los pensamientos horribles o blasfemos. Dice que si los odiamos, si nos repugnan, no son realmente nuestros, sino ataques externos. Hay que aferrarse a la verdad central. Cristo murió por los impíos. Y eso te incluye a ti, a mí, en nuestra debilidad. Esto nos lleva a cómo. ¿Cómo crece la fe o cómo se obtiene? Si por un lado es un don, pero por otro se nos manda a creer. ¿Cómo funciona eso? Spurgeon da consejos muy prácticos. Dice que la ruta más corta es simplemente obedecer el mandato de Dios. Cree. Vale. Luego llevar las dudas, las dificultades, a Dios en oración. Pedirle ayuda. Escuchar el mensaje del Evangelio una y otra vez, porque la fe viene por el oír. También ayuda a considerar el testimonio de otros creyentes, meditar en quién es Cristo, en lo fiable que es Dios. Y algo fundamental, rendirse a Dios. Dejar el orgullo, la rebelión, que a menudo son lo que nos impide creer. A regeneración, lo de nacer de nuevo. ¿Cómo encaja eso con la fe y con el papel del Espíritu Santo? A veces suena a que tenemos que esperar pasivamente a que Dios haga algo en nosotros. Es un equilibrio importante, sí. Spurgeon enseña, basándose en Juan 3,
que el nuevo nacimiento es obra soberana del Espíritu Santo. Es misteriosa como el viento, no podemos producirla nosotros. Pero, Pero, en el mismo capítulo, Jesús manda creer. La conclusión que saca Spurgeon es que Dios obra ese nuevo nacimiento en aquellos que responden al mandato de creer. O sea, la fe es la evidencia de que el Espíritu ya está obrando. No debemos usar el misterio de la obra del Espíritu como excusa para no hacer lo que se nos manda, confiar en Cristo. como el agricultor que siembra, sabe que necesita que Dios dé el crecimiento, el sol, la lluvia, pero él tiene que poner la semilla en la tierra. Exactamente. Qué buena imagen. Hacemos lo que se nos manda creer. Arrepentirnos confiando en que Dios hará lo que solo Él puede hacer. Regenerar, dar vida nueva. Y esta confianza no es en un Cristo que murió y ya está, sino en un Salvador que está vivo y resucitado, ¿verdad? Fundamental. Absolutamente fundamental. Confiamos en un Cristo que está vivo, que está exaltado en el cielo, que intercede por nosotros y que tiene todo el poder, como dice Hechos 5, para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Poder para dar. Sí, tener un Salvador vivo, activo, en el cielo, eso es una fuente de esperanza y seguridad tremenda. No confiamos en una figura histórica, sino en una persona viva y poderosa. Esa conexión que mencionas entre arrepentimiento y perdón es constante en los textos, porque van siempre de la mano. Spurgeon argumenta que son inseparables. Ambos son dones que da el Cristo exaltado. Piensa que perdonar a alguien que no se arrepiente, que sigue en sus 13, sería como confirmarle en su mal camino. Sería moralmente incoherente para un Dios santo. Ya. Sería como limpiar una casa pero dejando toda la basura dentro. El verdadero perdón incluye un cambio de corazón, un cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento. Pero aclara, ¿no?, que el arrepentimiento no es lo que gana el perdón. Exacto. No es la causa, es el compañero inseparable. Ambos son frutos de la gracia de Dios dados por Cristo. Vale. Y llegamos casi al final. Una preocupación que seguro que asalta a muchos creyentes. El miedo a no perseverar. He empezado este camino, pero ¿llegaré hasta el final? ¿Y si fallo? ¿Y si me caigo? ¿Cómo responde Spurgeon a esto? Reconoce que es un miedo muy real, totalmente comprensible, dada nuestra debilidad, nuestra inconstancia y lo difícil que es el camino a veces. Pero la seguridad, una vez más, no está en nosotros, está en Dios. Cita 1 Corintios 1, el cual Dios también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Dios nos confirmará. Sí, Dios. Él no solo empieza la obra de salvación en nosotros, sino que se compromete a completarla, a llevarnos hasta el final. ¿Y por qué podemos estar tan seguros de que Dios hará eso? ¿Cuál es la base de esa seguridad? La respuesta de Spurgeon, basada en el texto bíblico, es simple pero profundísima. Fiel es Dios. No nuestra fidelidad. No, la suya. Nuestra perseverancia no depende de lo fieles que seamos nosotros, que fallamos constantemente, sino de lo fiel que es Él. Dios es fiel a su amor, fiel a sus promesas, fiel a su pacto, y es fiel a su propio Hijo. No va a permitir que el sacrificio de Cristo sea en vano en la vida de aquellos por quienes murió. Además, menciona nuestra comunión o unión con Cristo, que estamos ligados a Él como los miembros a la cabeza o la esposa al esposo, que su destino y el nuestro están unidos. Correcto. Esa unión con Cristo y la fidelidad inquebrantable de Dios son el fundamento último de la seguridad del creyente. La gracia que salva es una gracia que persevera. Hasta el final, Dios nos guarda de caer definitivamente y nos capacita para seguir caminando en santidad, para hacernos irreprensibles ante Él al final del camino. Bueno, pues creo que hemos recorrido las ideas clave de Spurgeon en estos extractos de Todo por Gracia. El hilo conductor parece claro, ¿no? La salvación, de principio a fin, es un regalo, inmerecido, de la gracia de Dios. Se recibe por la fe, esa confianza activa en Cristo, y esta gracia no solo perdona, sino que también transforma y asegura al creyente hasta el final. Y todo esto se basa en la obra de Cristo y en la fidelidad de Dios. Sí, es un mensaje potente. Y plantea una pregunta importante para reflexionar, creo yo. A ver. Si esta gracia es tan radicalmente gratuita, tan segura, tan transformadora, ¿qué es lo que realmente nos impide abrazarla sin reservas? Spurgeon insiste tanto en venir tal cual eres. ¿Qué barreras, quizá internas, nos frenan a aceptar una bienvenida tan incondicional? Una pregunta que resuena mucho, sí, y que conecta con la urgencia que Spurgeon ponía en su mensaje.
Cerramos aquí esta exploración de todo por gracia. Esperamos que haya servido para arrojar un poco de luz sobre esta perspectiva de la fe cristiana. La invitación de estos textos, desde luego, sigue en pie. Considerar esta oferta de perdón completo y vida nueva. Todo por gracia.